Fernando Atria, muchas gracias por haber venido a La Voz de los que Sobran y aceptar nuestra invitación. Hola, para mí es un gusto estar con ustedes. ¿Recibes 17 millones de pesos por hacer clase en la Universidad de Chile? Eso es lo único que nos importa hoy día. Digamos que mi sueldo es un poco menor que eso. ¿Cuánto Es más, menor? lo dice con una lágrima que le cae de envidia. Menos de un tercio. Sí, sí, bueno, ¿y qué opináis de eso? Era compañera convencional de nosotros, pero supongo que tiene podemos que hablar de subir eso. su sueldo, supongo. Bueno, claro, Eso es la Hay conclusión que obvia de nivelar eso. para arriba. Claro. No, yo creo que, claro, lo que aquí se está viendo es que lo que pasa por universidades en realidad no son universidades en estos casos, ¿no? Son maneras de dirigir recursos hacia la mantención de una red de amigos políticos en desgracia de la derecha que aprovechan las universidades que controlan para mantenerlo. Yo creo que es bien impresentable y sobre todo es impresentable cuando son universidades que se financian con deuda estudiantil, ¿no? Sí, bueno, opinamos igual. Tenéis que hablarle bien al micrófono porque... Le hablo al micrófono. Como Sí, si son- te importara. Hola, micrófono. Mico el micrófono. No, son unidireccionales. Nosotros queremos preguntarte un poco por esta crisis en materia de lo que hemos visto del Poder Judicial, la Fiscalía en general, y de ahí, si quería hablar un poco de eso, pero después de ahí ir a ver si se puede, lo ves, lo vislumbras, alguna modificación y cómo hacerla en el aparato, el tercer poder del Estado, por decirlo así, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, la pregunta es amplia, pero tú eres una persona suficientemente inteligente como para tomar lo que tú quieras. Bueno, yo creo que la crisis que estamos viendo, o sea, yo diría el caso más notorio es el de la ministra Vivanco, que era abogada de ISAPRES antes de ser ministra de la Corte Suprema, después pasa a ser ministra de la Corte Suprema y ahora sabemos que era en el fondo una especie de, o sospechamos que era una especie de operadora de una red de abogados, ¿no? Capitaneada por Hermosilla. O sea, ¿qué puede uno decir más que esto es un escándalo vergonzoso? No hay mucho más que Pero decir. ¿te parece que es extraño? No, esa es otra cuestión. Sí. O sea, lo que uno tiene que decir respecto del hecho, Ah, de lo de- que se ha de sabido. este caso en particular, O sea, no hay es mucho más claro. que decir que es una grosería máxima, ¿no? Y bueno, y por eso resulta que después de haberla premiado, la Universidad Católica la suspende de su No la dejan función, entrar no en la su dejan entrar en su oficina. oficina, etcétera. No, es una vergüenza. Ahora, respecto de por qué ha ocurrido, Claro. qué es lo que está detrás y cómo solucionarlo, yo creo que uno tiene que pensar estas cosas con cuidado, como yo tengo la impresión de que no se piensan. Yo creo que cuando se piensan cuestiones como la manera en que se designan los supremos, que se cambió en el 97, o la manera en que se designan los miembros del Tribunal Constitucional, que es más o menos la misma. Ahí no hay quina, ahí hay una propuesta del presidente de la República. No, ahí hay un candidato que es propuesto por la Cámara de Diputados por el Senado y tiene que ser ratificado por 2/3 del Senado. O sea, en algún sentido es más o menos parecido. Y el fiscal también. Y el fiscal también. Y entonces yo creo que cuando se llega a diseñar esos sistemas de nombramiento, la pregunta fundamental es cómo aseguramos que no haya ningún, como se llama hoy día, sector político que pueda hacer sus designaciones solito. Y por eso no pueden ser, por ejemplo, ratificados por mayoría, porque si fueran ratificados por mayoría habría uno que podría, entre comillas, pasar la aplanadora, etc. Y además, hay esta idea que yo no sé de dónde salió, y yo he buscado, pero nunca he encontrado una explicación de que para hacer estas designaciones, estoy hablando tanto del Supremo, de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, por ahora, tienen que participar los tres poderes del Estado. Y uno se pregunta, ¿por qué tienen que participar los tres poderes del Estado? Y la respuesta es, bueno, porque los tres poderes del Estado son tres. Y si dejamos a uno afuera, ¿qué va a sentir ese uno? Se va a sentir disminuido. ¿No? O sea, no hay ninguna racionalidad, no hay ninguna razón que justifique la participación de los tres. Y entonces la forma de participación, en el caso de la Suprema, es, la Suprema conforma una quina, el presidente de esa quina elige uno, y ese uno tiene que ser ratificado por 2/3 del Senado. Entonces, cuando esto se presenta, cuando se discute cuál es la manera en que se justifica los 2/3, la manera en que se justifica es la siguiente. De este modo, solo las mejores mentes jurídicas llegarán a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, que esto es lo mismo, porque ¿de qué otra manera podría conseguirse un reconocimiento transversal a un candidato que significan los 2/3? Si fuera mayoría, sería politización de esa mayoría. Pero si es 2/3, tiene que ser
que 2/3 del Senado, al menos transversalmente, quedaron sorprendidos Anonadados. por la brillantez jurídica del candidato. Y de ese modo aseguraremos que solo los mejores lleguen. Ahora, basta considerar, por 2 minutos, el modo de funcionamiento del Congreso, que diría yo es el modo de funcionamiento de los parlamentos, de todo parlamento existente y por venir. En el mundo, los parlamentos no funcionan así. Los votos no se consiguen por la vía de que los parlamentarios se deslumbran con la brillantez de un candidato. Los votos se consiguen de forma mucho más prosaica, de acuerdo, como diría yo, a la regla básica de funcionamiento de todo parlamento existente y por existir, que es hoy por ti, mañana por mí. ¿No? Y esto no es una crítica, así tienen que funcionar los parlamentos. Eso fue intencional, de hecho. O sea, para que estén si no incluidos fue todos. si no fue intencional, entonces es tonto. Claro. ¿No? Porque entonces lo que esto significa es que yo te doy mis votos para apoyar tu candidato sin pronunciarme sobre la calidad de tu candidato. ¿No? O sea, tú pones tu candidato y yo lo voto. ¿Pero por qué? No porque yo soy bueno, sino porque yo espero que cuando me toque a mí designar un candidato, yo voy a poner un candidato y tú vas a votar por él sin preguntar. Y entonces resulta que cuando se designa un Supremo o cuando se designa un miembro del Tribunal Constitucional de los que designa el Congreso, el voto, que parece un voto transversal, 2/3 apoyan al candidato, no refleja el juicio de ni siquiera una mayoría que cree que ese candidato es un buen candidato para el cargo. Lo que refleja es el acuerdo político de que este cargo es de propiedad de la derecha o de la izquierda, en el caso de la Corte Suprema, en el caso del Tribunal Constitucional es mucho más discriminado, ¿no? Hay un cargo socialista, hay un cargo UDI, hay un cargo RN, hay un cargo DC, y entonces ese grupo que es dueño de ese cargo nombra al que quiere. Pero después pasa lo que estamos viendo que pasa con el caso de Vivanco. Porque cuando esa designación lleva a un problema, por ejemplo, porque designan a alguien que está vinculada a abogado, etcétera, y que tiene estos chats, entonces lo que uno esperaría es decir, bueno, vamos a mirar quién votó por este candidato de modo de cobrarles. De decirle, ustedes fueron irresponsables al nombrar a este candidato, no se preocuparon de asegurar que fuera un candidato adecuado, etcétera. Y resulta entonces, vamos y miramos quién votó, pero resulta que fue apoyado por 2/3. O sea, por así decirlo, la ciudadanía no tiene cómo endosarle la cuenta a un sector que fue el que lo puso, porque lo pone el sector que es dueño del cargo respectivo, ¿no? Pero ese sector no son sus votos los que lo ponen, son los votos de todos. Entonces la ciudadanía no puede decir, el hecho de que esta señora haya llegado a la Corte Suprema es responsabilidad, por ejemplo, de la UDI, porque resulta que todos votaron por él, ¿no? Entonces, como la ciudadanía no puede pasarle la cuenta a un sector en particular, que es quien lo puso, entonces, ¿qué hace? Porque las cuentas siempre se pagan, esa es una cuestión obvia, ¿no? ¿A quién le pasan la cuenta? A todos. No fue en todo de Juna, señor, son todos responsables. Entonces, es un sistema pensado para diluir la responsabilidad, para asegurar que quienes lleguen van a llegar mucho más como representantes de sectores políticos que como genuinos jueces. Sí. ¿Y todo por qué? Porque cuando uno se pregunta, ¿por qué tienen que ser designados por 2/3? ¿Por qué tienen que participar los 3 poderes? No hay mayor respuesta. Sí, entiendo muy bien la crítica a la Corte Suprema en este momento, porque Vivanco, como ministra de la Corte Suprema, es en el ojo del huracán. Pero como bien dijiste al comienzo, esto es parte de un escándalo más grande, que es el escándalo Hermosilla, donde vemos que la red de influencia va más allá de la Corte Suprema. Toca la Fiscalía, toca el Poder Judicial en general, puesto que es un sistema piramidal, no es solamente la Corte Suprema, es los jueces de abajo. Hay, simplificando brutalmente, 2 grandes tesis, ¿no? Que efectivamente Hermosilla y Vivanco son parte de una caja de manzanas podridas. No es que todo el sistema está corrompido, pero con una cirugía menor se podría corregir. Y otros que dicen que es algo más extensivo el problema y se necesita cambios más profundos. ¿Tú dirías por cuál? Yo diría... O sea, apartamos porque lo de Vivanco es aquello de lo que nos enteramos. Todavía hay un montón probablemente de lo que no nos hemos enterado, ¿o no? O sea, es que la pregunta es, ¿qué mecanismos tiene el sistema para asegurar que las designaciones, o para hacer, por así decirlo, improbable que ocurra esto? Exactamente, es probabilidades. Y yo creo que cuando uno mira el sistema como está diseñado, no tiene ningún mecanismo. ¿Hablando de la Corte Suprema o de todo el sistema? No, o sea, es que, por ejemplo, los ministros de Corte de Apelaciones son nombrados por el presidente de la República a propuesta interna de la Corte de Apelaciones respectiva.
Entonces, para los que quieren ser, el que quiere ser candidato, el que quiere ser ministro de la Corte de Apelaciones, no sé, de Talca, tiene que someter tiene que ser votado por la Corte de Apelaciones de Talca dentro de la terna que la Corte propone al presidente de la República. ¿Por quién votan los ministros de la Corte de Talca? Por los que conocen, porque eso es solo humano. Si yo conozco a alguien y me da confianza, yo voto por él. ¿A quién conocen los ministros? A los relatores, típicamente. Sí, no claro solamente que sí. esto, pero típicamente a los que han sido relatores en la Corte porque han trabajado con ellos, etc. ¿Qué hace el que no ha sido relator de la Corte de Talca, pero que quiere postular a un cargo en la Corte de Talca? Necesita hablar con alguien que hable por él, obviamente. Lo he dicho varias veces. Y ahí empieza el besamano la desde pregunta- atrás. Pero es que el punto no es criticar esto, el punto es ¿qué otra cosa podría hacer? ¿Cómo Claro. alguien, a quien no conocen los ministros de la Corte de Talca, cómo alguien consigue tener los votos en la Corte de Talca para estar en la terna? Y esto no es crítica a nadie todavía. Es una descripción del sistema. Así funciona. O sea, ¿qué otra cosa uno podría esperar que pasara? Eso lo dijo Desbordes. Y El entonces sistema está diseñado para tienen eso. que empezar, empiezan a aparecer mediadores, ¿no? Ministros u otras personas, abogados, que cumplen la función de que si tú quieres postularte, tú hablas con él y él habla por ti. Y entonces, si tú tienes abogados, sobre todo abogados, mediadores en designaciones judiciales, digamos, asumamos dos dedos de frente, ¿qué es lo que tú esperarías que pasara? Que devuelva el favor. O sea, claro, Sí, podrían ser puras santas palomas, que solo actúan por el interés público y ojalá lo sean así. Por cierto, como toda la normatividad, uno siempre dice, ojalá ocurra así. La Pero pregunta los es, sistemas tienen ¿es que tener razonable la capacidad? pensar que la moralidad pública de los abogados va a ser tan extraordinariamente alta que eso no se va a aprovechar en el sentido de crear redes de poder? De que el abogado que ayuda a un candidato que resulta ser exitoso, después no espera nada de vuelta. Claro, porque se dice, no, los jueces, las designaciones de los judiciales, de los jueces, esto creo que lo recordó Desbordes hace un tiempo, ¿no? Tienen que responder al principio de ingratitud, ¿no? El que es designado no tiene ningún deber con quien lo designó o quien facilitó su designación. Pero eso no pasa. Y sí, o sea, por cierto que tienen que ser así, sí, las cosas tienen que ser buenas. ¿Cuál es la forma que tú propondrías o que has pensado, que has discutido, que has visto que podría funcionar cambiando este sistema de designación? Mira, espérate, es que cuando se nombró al ministro Letelier en el Tribunal Constitucional, Luis Larraín, recientemente fallecido, interpeló al senador Carlos Montes por Twitter, está en Twitter todavía esto, y le dijo algo así como, senador, ¿cómo usted pudo votar? Porque Montes, como parte del acuerdo político, porque ese era un cupo de la UDI, la UDI propuso a Letelier, porque tenía que pagarle a Letelier, que lo había sacado de la Cámara de Diputados para hacerle hueco a Coloma, al hijo del presidente del partido, entonces le habían pegado un empellón, lo dejaron fuera de la Cámara de Diputados, tenían que pagarle algo y le pagaron con un cargo en el Tribunal Constitucional. Y entonces se llegó al acuerdo, el cupo era la UDI, entonces todos los demás tenían que votar por el de la UDI, no porque creyeran que Letelier iba a ser un buen ministro del Tribunal Constitucional, sino porque era el cargo de la ¿Por qué propiedad de la tocaba? UDI. ¿Por qué Le tocaba? a la UDI. Y entonces Larraín, razonablemente, le escribe por Twitter al senador Montes, por quien yo tengo el máximo respeto, o sea, aquí, de nuevo, no hay críticas todavía. Le escribe y le dice, ¿cómo usted pudo votar por Letelier, que ha llamado, no me acuerdo que decía algo así como, ha dicho que nosotros los homosexuales somos seres desviados, o alguna cosa de ese tipo? Y Carlos Montes le respondió, sinceramente, le dijo, no tengo mucha información sobre el currículum del candidato, era una decisión del partido. O sea, que es exactamente lo que pasa. Pero, o sea, quienes votan por un candidato, hoy día el sistema es tal, esto no es un problema de Carlos Montes, ¿no? El sistema es tal que quienes votan por un candidato ni siquiera tienen que defender en público que votaron por un candidato adecuado. O sea, Montes podía decir, mire, la verdad es que me parece una pésima designación, pero yo voté por él. ¿Y por qué voté por él? Porque es la única manera de nombrar ministro del Tribunal Constitucional, contralor, que nos ha nombrado, fiscal, ministro de la Corte Suprema. Uno esperaría, por ejemplo, con la sensibilidad que hay respecto de la Fiscalía. Hassan mencionaba el caso de que esto no es solo la Corte Suprema, no es solo el Tribunal Constitucional, la Fiscalía es lo mismo. Entonces, uno esperaría que cuando se nombra al fiscal, alguien se hace responsable por haber nombrado a ese fiscal. De modo que si después ese fiscal, no estoy ahora diciendo nada en particular, pero si resultara que ese fiscal resulta ser corrupto, quien lo nombró paga la cuenta. Se le puede pasar la boleta. Pero hoy día no se le puede pasar la boleta, porque quien lo nombró fue Fuenteovejuna, señor. Sí. Todo el Senado, ¿no? Entonces, hay un problema fundamental en los mecanismos de designación, porque uno esperaría que si un grupo político sabe
que tiene que pagar la cuenta en caso de que el candidato resulte un problema, entonces se va a preocupar de asegurarse que el candidato no sea un problema. Y no se va a preocupar por interés público, no se va a preocupar de puros buenos que son, se van a preocupar por su autointerés, porque si este tipo mete la pata, después yo tengo que pagar. Pero como yo no tengo que pagar, porque pagamos todos, si me objetan que la ministra Vivanco es de derecha, yo podré decir, no, pero si hubo 2/3 en el Senado. Entonces, yo no tengo que pagar, entonces ¿por qué yo debería preocuparme de que sea un candidato adecuado? A mí lo que me interesa entonces es que sea el candidato que me conviene más. Entonces, el sistema está diseñado de un modo tal que esperar que no produzca algo como lo que estamos viendo que produjo, yo creo que es totalmente ingenuo. De hecho, el punto de esto originalmente es avanzar desde una situación donde el Poder Judicial es pinochetista. Tenemos a Hugo Rosende como ministro de Justicia de Pinochet, literalmente diciendo a los jueces pinochetistas, jubílense porque queremos jóvenes pinochetistas para durar harto tiempo después de la transición. Entonces lograron un sistema donde todos tienen que venir con el apoyo del grupo completo. Entonces, de esta forma no va a ser partisano. O sea, lo que el se juez. buscaba era renovar la Corte Suprema. Y para poder renovar la Corte Suprema era necesario llegar a un acuerdo, y el precio de ese acuerdo fue un mecanismo que le daba garantías a la minoría, a la derecha, de que... Pero da garantías a todas las minorías. Bueno. De esa forma no son pinochetistas ni son de izquierda, Por eso. son al final del partido Orden, son O sea, de todos. Le da garantías, o sea, la razón por la cual se llegó a esto, porque le daba garantías a la derecha, y para dar la garantía a la derecha, por supuesto, uno no puede tener una regla que diga los ministros deben ser designados con la venia a la derecha. Entonces uno tiene que tener una regla un poquito más elegante. La regla más elegante es 2/3. Y esos 2/3, claro, tiene el efecto de darle a cualquier minoría de 1/3 más 1 la posibilidad de vetar cualquier designación. Sí. Pero yo quiero ir a lo que te pregunté antes. Propuesta de un sistema distinto. Porque nosotros lo hemos también hecho, tú lo hiciste muy bien, el sistema de nombramiento, el mecanismo de designación no da el ancho. ¿Qué propondrías tú, con tu gran imaginación, como sistema de nombramiento? O sea, yo no tengo una respuesta para eso. Ahora, ¿Quién lo invitó? No, es un broma. No es razonable. el ex convencional Stingo, entiendo. Sí. Yo diría dos cosas. Uno, que si pudiéramos discutir el problema de las designaciones sin fingir que somos todos ingenuos, eso ya sería un paso. O sea, aceptemos que cuando uno dice esto requiere 2/3 del Senado, lo que uno está haciendo es llamando a que los designaciones sean el resultado de negociaciones y transacciones en las cuales los cupos rápidamente se van a distribuir y van a tener propietario. Y eso va a significar que la designación no va a representar la visión considerada de una mayoría de que es un buen candidato. Eso es lo primero. Entonces, si uno pudiera discutir estas cuestiones sin ingenuidad, sin fingir que somos todos ingenuos, que no sabemos lo que realmente pasa, que cuando decimos 2/3 eso significa, 2/3 se van a deslumbrar por la brillantez jurídica del ¿Pero se ha candidato. podido hacer eso Bueno, en yo algún creo momento? que no. Yo creo que la discusión nunca ha llegado a nunca ha tenido ese nivel de claridad. Siempre hemos estado con esta idea, en parte porque todos quienes participan de la discusión son personas que tienen lo que los abogados llaman temor reverencial por los órganos que designan, por supuesto. Todos los abogados, todos los políticos tienen temor reverencial por la Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional, por el Ministerio Público. Entonces no se puede hablar de modo demasiado directo. Es que ahora, es mucho poder que puede caer en las espaldas. claro, si pudiéramos discutir esta cuestión sin ingenuidad, yo creo que eso ya sería una base. Segundo, una de las soluciones que se ha buscado en otros países es lo que se suele llamar un consejo de la magistratura o un consejo de la justicia, etcétera, que es una manera de remover o de poner en un órgano especializado que son personas que son designadas con esa finalidad nombramientos de disciplina, que es típicamente las dos cuestiones difíciles. Esa es la propuesta que estaba en la propuesta de la Convención Constitucional. Esa es una posibilidad. La pregunta, por cierto, ¿por qué no se van a reproducir estas mismas prácticas dentro de un consejo? Eso te iba a preguntar, ¿por qué dentro de no un puede consejo de pasar la lo justicia? mismo? Es verdad. Ahí el tipo de cuestiones que yo creo que uno tendría que pensar es cómo diseñar un consejo de la justicia de modo tal que haya oposición de intereses entre sus miembros. O sea, que sus miembros que ganen en la medida en que denuncian las malas prácticas de otros. Las prácticas de otros, ¿no? En vez de diseñarlo de modo tal que desarrolle un espíritu de cuerpo. Esa sería una posibilidad. Yo creo que en todo caso, yo pondría una reglita que parece lo más ingenua posible. Una regla que dijera que es prohibido para un senador votar por un candidato que no crea genuinamente que es el mejor candidato para el cargo.
Por supuesto, esto suena como ingenuo, así, Vamos a mentir sí. igual. No, Obvio que pero vamos a yo creo mentir que igual. todos los No, es que yo estoy ahora. pensando. Obvio que vamos a mentir igual. Es que ese es el punto. Yo estoy pensando en la respuesta que dio el senador Montes, a quien yo respeto, a Luis Larraín. Que un senador que diga, mire, yo no tenía idea, pero era una instrucción partidaria, bueno, que no pueda decir eso, porque eso es explícitamente ilícito. Porque si no puede decir eso, cada senador entonces sabe que al votar por un candidato va a tener después que defender en público, si es interpelado, Tiene que avalar. que es el mejor. Claro. Y entonces tendríamos, o sea, yo me pregunto si Carlos Montes habría estado dispuesto a decir Era la Cristian mejor Letelier opción. era la mejor opción posible para el Tribunal Constitucional. Yo creo que él, porque yo tengo buena opinión de Carlos Montes y no tengo buena opinión de Letelier, yo creo que Carlos Montes no habría estado dispuesto a decir, este es yo creo genuinamente que este es el mejor candidato. Entonces, si ante la interpelación él estuviera obligado a decir que él que votó por él porque creía que era el mejor candidato, yo creo que eso lo haría tener más cuidado por quién vota y por quién no vota. ¿No? Entonces, una regla como esa, que parece una regla como ingenua, que no tiene ningún sentido, obligaría a los senadores a solo votar por aquellos candidatos que al menos pueden defender en público. Pero solo funcionaría si hubiese alguna acción punitiva en caso de que metan las patas. Si no, es la no opinión creo tampoco pública. que afecte Sí, pero mucho. la punitividad en la política funciona por la vía del descrédito. Sí. ¿No? O sea, un senador, si hubiera una regla, imagínese usted, si hubiera una regla que Es que dijera... tampoco funciona Poco tanto. Harvard, encuentro. Bueno, Sí, no, espérate, es que... O sea, eso asume que hay un debate O sea, público con una claro. A ver, expresión de pero es que eso discurso ya nos bastante lleva idealista. a un orden de magnitud mayor, porque si uno asume que el descrédito público no tiene consecuencias políticas, Es que no alcanza. entonces las instituciones de la democracia representativa no funcionan, Bueno, porque pero- en eso descansan. Pero porque no. si uno piensa que la manera de desarrollar, la manera de hacer probable el desarrollo de prácticas democráticas razonables es por la vía del garrote del derecho penal, o sea, de la sanción, el punitivo, eso no funciona. Está bien, tiene que estar el garrote para casos como una ministra que le dice a otro, bueno, yo voy a participar, yo me puedo cambiar de sala si te tiene que interesa. haber ahí, Está bien, para obvio. ese caso. Pero la política funciona en muchos otros, o sea, Disculpe, Fernando, normalmente pero- funciona de una manera que tiene que ser orientada por las reglas. Ay, Y esa acá hay regla una- hoy día la orientan a una situación impropia. Detecto una pequeña contradicción en eso, porque tú empezaste diciendo que acá no podemos hablar con esa ingenuidad sobre el sistema, ¿no? El sistema está diseñado de tal forma que va a generar constantemente las prácticas tipo Hermosilla de Banco. ¿Ya? Al final, puesto que el sistema, con la prensa empresarial como está, con el funcionamiento del sistema, con un partido del orden como está, ¿el descrédito público es un arma? Sí. Pero un arma bastante débil Sí. en el contexto. Entonces, lo podemos tener ahí, pero hay que tener sistemas que incentivan eso, que no puede Sí, descansar. pero ¿y en cómo eso. incentivan? Por la vía de hacer lo más fácil posible el descrédito de las conductas que son institucionalmente impropias, ¿no? O sea, la idea es, por supuesto que para ciertos casos tendrá que haber posibilidades de sanciones, si no estoy diciendo que no, evidentemente, pero la forma normal de operación de la institución tiene que ser una que asegure que o que haga probable que las conductas que son impropias atraigan del modo más fácil posible el mayor descrédito, ¿no? Porque si eso es así, entonces las personas que están ahí van a preocuparse de no incurrir en esas conductas impropias, no porque sean impropias, sino porque no quieren el descrédito. Sí, No sé cuál es tu opinión del gobierno en todo esto, porque hemos visto de parte del ministro Cordero, ¿no? Dejen que las instituciones funcionan, cuando está a vista pública que las instituciones no están funcionando muy bien. Una promesa de una reforma de mecanismo, pero nada a la luz pública, ¿no? Un debate público liderado por los diputados y diputadas oficialistas basado en acusaciones constitucionales, o sea, personalizando un problema estructural. No sé si ha visto desde el gobierno, desde los partidos del gobierno, algo de profundizar este debate, hacer el famoso liderazgo comunicacional, donde ellos pueden plantear justamente los temas que estamos conversando acá, de cómo se puede mejorar el sistema. Yo veo una falta de liderazgo del gobierno muy preocupante y una tendencia a personalizar lo que deben generalizar. O sea, yo creo que es verdad que uno tendría, idealmente, que estas cosas no surgen de la nada, ¿no? Y que entonces, cuando surge un problema así, uno esperaría que hay alguien que ha estado pensando cuestiones como esta, de modo que cuando surge el problema, hay propuestas que no son la cosa que se le ocurrió a alguien en ese momento, así como, oh, podríamos hacer tal cosa, no, sino que dan cuenta de un trabajo. Ahora, si uno se Y pregunta, también preparar la ¿dónde? opinión pública. ¿Ah?
La opinión pública también, esta Bueno, que por eso, quiere descreditar, claro. tiene que saber Claro, que hay un debate. Exacto, exacto. Y que la opinión pública puede estar expuesta a, no solamente a la reacción de alguien al caso, sino a algo que se ha estado pensando. Ahora, yo creo que si uno se pregunta dónde hoy día eso se está pensando. En la Universidad de San Sebastián. En la Universidad de San Sebastián. No, es que yo creo que ese es el problema. No se está pensando. No. Entonces, como no se está pensando, esto pilla un poco al descampado a todo el mundo. Y entonces, claro, ahora hay que ponerse a pensar las cosas. Pero ponerse a pensar las cosas en este momento, con la presión de tener una solución rápida, etcétera, no es la mejor solución para tener un... Ahora, existe un debate en el mundo. México está haciendo la reforma judicial más grande, parece, en la historia de las democracias modernas. Hay un debate enorme sobre esto, porque son dos escuelas, ¿cierto? Los jueces designados con distintos mecanismos, consejos de magistratura, con exámenes, mérito, etc. Elecciones judiciales, donde Estados Unidos es el país que más hace eso en realidad. Para jueces locales y con jurado. Ojo, que esos 95% de los casos judiciales en Estados Unidos, los procesos, son de jueces locales. La justicia federal, designado por el presidente, es 5% de los casos. Entonces, la gran parte de procesos judiciales en Estados Unidos enfrentan un juez no designado, sino elegido. Sí, pero los que en fondo, eso también se contradice con la jurisprudencia, porque la jurisprudencia que manda es la de ese 5%. No del 95%, porque ello puede ser modificado por la Corte, y esa es la jurisprudencia más importante. O sea, yo creo que la reforma mexicana es digna de ser comentada. Yo creo que es altamente problemática. Riesgosa. Yo creo, la crítica que se le ha hecho, que yo creo que es una crítica, en mi opinión, correcta, es que tiene la finalidad de someter al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. De hecho, esto de que los jueces van a ser electos es verdad, pero no va a ser electo en el sentido de que cualquier abogado puede presentarse como candidato, ¿no? Tendrán que haber candidatos, 10 candidatos para un cargo, 10 candidatos presentados por el Poder Legislativo, controlado por Morena, 10 candidatos presentados por el Poder Ejecutivo, controlado por Morena, y 10 candidatos presentados por el Poder Judicial. Es la misma idea de los tres poderes, que no está controlado por Morena ahora, pero que va a estar controlado por Morena luego. Entonces, y de entre esos candidatos se va a poder votar. Entonces, yo creo que hay que no es la solución, ¿no? Yo creo que hay un problema, y parte de la cuestión interesante es ¿por qué esto es un problema ahora y no era un problema antes? ¿No? O sea, ¿por qué no era un problema la designación de los jueces en la década de los 60? ¿No? Y yo creo que, claro, eso, una de las explicaciones, o parte de la explicación, es que hoy día los jueces están decidiendo cosas que antes no decidían. Hoy día, por ejemplo, los jueces fueron los tribunales los que obligaron a una reforma al sistema de ISAPRES, ¿no? El sistema. Entonces, claro, si uno tiene tribunales que están tomando decisiones de esa envergadura sobre cómo se organiza el sistema de salud de un país, entonces, claro, la presión porque esas decisiones tengan una legitimación, por lo menos formalmente, política, es mucho más grande. Yo creo que eso crea un problema que hace que esta sea una solución, esto crea una situación que hace que la designación judicial sea un problema prácticamente insoluble. Es cierto que este concepto del lawfare, del uso político de la ley contra opositores políticos, está mucho más de moda ahora que en la Guerra Fría, cuando eran golpes de Estado y simplemente mataban a las personas. Pero si vamos a los intentos de transformación social, siendo Chile y la Unidad Popular ejemplo obvio, ahí sí vemos el problema de designación de jueces súper fuerte. O sea, tanto lo que pasó con Eduardo Novoa Monreal, la estrategia jurídica de la UP, los resquicios legales y el hecho que habían creado el Tribunal Constitucional para tener esa responsabilidad porque la Corte Suprema estaba superada en dar decisiones politizadas, habla que esto siempre llega a ser un tema cuando no están los otros... Para ponerlo en tu lenguaje, ¿no? Si no están los otros bloqueos antes. Por supuesto que a mí siempre hubo una crítica. Hay un famoso artículo del mismo Eduardo Novoa Monreal que se llama Justicia de clase. Es verdad. Pero yo creo que ha habido un cambio significativo entre lo que se criticaba entonces como justicia de clase a lo que es hoy día las competencias del Poder Judicial y la significación política de las decisiones judiciales. En mi impresión, diría yo, es que no era habitual que ocurriera algo de la envergadura de las ISAPRES por decisiones judiciales, ¿no? Entonces, sí, existían supremazos, eso es verdad. Por cierto, sí, no se trata pero no eran de esa envergadura. Pero eran más bien, claro, era una cuestión que quedaba más bien
en general, no totalmente, por supuesto, pero que en general que tenía que ver con la operación del sistema jurídico, no tenía que ver con decisiones De política pública. políticamente ¿Sensibles? sensibles en el sentido de que estaban en el centro de la discusión política. Controvertidos. Pero hoy día las decisiones del Tribunal Constitucional están en el centro de la controversia política y las decisiones de la Corte Suprema, bueno, cosa de pensar el caso de las ISAPRES, también se ponen en el centro. Entonces, cuando uno tiene un órgano que toma decisiones que están en el centro del conflicto político, no es lo mismo designar a sus miembros que cuando uno tiene un órgano que funciona, por así decirlo, dentro del sistema jurídico. Porque tenemos un problema al final del Congreso. Bueno, en parte es un problema del Congreso. Sí, yo pienso porque al final los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? El tema del voto de los afroamericanos, eso se da por avances de la Corte, cuando estaba el jefe de la Corte Suprema, Al Warren. El tema del aborto es lo mismo, es la politización. La Corte Suprema estadounidense ha tomado el resultado de la Corte Warren, que fue precisamente la corte más progresista que ha habido en la historia de Estados Unidos, probablemente en la historia del mundo, ¿no? O sea, que comienza con el caso Brown versus Board of Education, que acaba con la segregación racial de las escuelas en el sur de Estados Unidos y termina, por así decirlo, la época con Roe versus Wade, que es el caso del aborto, que es del 73, 53, 73, 20 años. La consecuencia es la Corte Suprema que hay hoy día. Porque después de esa Corte, la derecha norteamericana dijo, bueno, si la Corte Suprema está tomando decisiones de esta envergadura, o sea, está decidiendo cómo es la educación, está decidiendo la cuestión del aborto, está decidiendo cuestiones políticamente centrales, entonces nosotros tenemos que hacernos con el poder de la Corte Suprema. Y trataron durante 20 o 30 años y al final hoy día tienen una Corte Suprema que está con una mayoría de ultraderecha. Y los norteamericanos van a pagar, y probablemente el resto del mundo también, van a pagar las consecuencias de eso por décadas por venir, porque va a ser una mayoría que va a durar décadas. Pero ahí está la desesperación, porque hablando de cambios, entonces, lo que está el debate en Estados Unidos, porque acá no se debate nada, tenemos un frente amplio obsesionado con sacar a Vivanco, si cambiar Vivanco sería cambiar la Corte Suprema, tenemos un gobierno bastante limitado en esto, pero hay un debate. Joe Biden habla del problema de un código ética porque estaba Clarence Thomas, el republicano negro que está tomando todo el financiamiento de multimillonarios de manera corrupta posible y no hay forma de enfrentarlo. Hay un tema de aumentar la cantidad de jueces para aumentar la diversidad. Hay una cuestión de nombramientos que siempre está bajo el debate. Sí. Y que es altamente improbable que haya ningún cambio. Ay, me encanta. Porque el argumento va a ser, miremoslo de nuevo, sin ingenuidad. ¿No? El argumento de la derecha va a ser, miren, nosotros tuvimos 50 años tratando de tener el control de la Corte Suprema. Antes lo tenía la izquierda, claro, cuando la tenía la izquierda no reclamaban, pero ahora que lo tenemos nosotros reclaman y quieren que la reformemos para que nosotros perdamos el control. ¿Y por qué habríamos de hacerlo? Entonces yo anticipo que no va a haber ningún cambio y que va a seguir habiendo, vamos a tener por mucho tiempo una Corte Suprema de extrema derecha. Por ejemplo, que ha dicho que el presidente de Estados Unidos es durante su cargo inmune, diciéndolo cuando están a puertas, cuando es posible, ojalá que no pase, pero a puertas de la elección de Trump, que llamó a tomarse el Capitolio. Ese posible futuro presidente ha sido inmunizado por la propia Corte Suprema de cualquier responsabilidad por sus actos ilícitos. O sea, es bastante, digamos, yo diría demencial, pero dejémoslo en problemático. Dejémoslo en cuestionable. Vamos con comentarios de nuestra comunidad. Richard Ortega dice, gran invitado, felicitaciones a la voz y al profesor don Fernando Atria. Pavlovsky dice, cuando veo a Atria y a Stingo juntos, no puedo sino pensar qué gran constitución perdió nuestro pueblo. Emilio Muella dice, tuvimos la oportunidad de cambiarlo todo, pero a la señora Juanita le dijeron que iba a perder su casa. Y ahí cambió toda nuestra ignorancia, nos cobró una mala jugada. Y Jimena Fernández dice, pero el problema no es quién los elige, es la persona que es chanta cuando se encuentra con el poder. Venían chantas de antes de encontrarse con el poder, amiga. Oye, pregunta también, ¿qué sistema hay en Alemania, en Suecia, en Finlandia, en Suiza, en Inglaterra, para elección Son de muchos países? Sí, pero lo que pasa es que un poco más, un poco menos. No en todos hay consejo para la magistratura, digamos. No, consejo para la magistratura hay en países como España, Italia, Portugal, sí. Argentina. En los otros países que mencionaste, yo, la verdad, no conozco el sistema de designación. Conozco el sistema norteamericano, pues esto lo conocemos todos, ¿no? Propone el presidente de la República y se vota por mayoría, de modo tal que uno sabe quién es responsable por la designación de Thomas, por ejemplo. Sí, Suiza tiene elecciones judiciales, de hecho. ¿Quién?
Suiza junto con Estados Unidos elige democráticamente los jueces. Tienes que hablarle al micrófono. maravilla. Sí, lo que pasa es que ¿por qué me viene a la cabeza? Yo estoy buscando soluciones, pero o elección o consejo para la magistratura, que son las dos cosas que uno siente, percibe. Algunos están de acuerdo, otros no, la pelea, no sé qué, se politiza por aquí, no, se politiza por allá. ¿Hay alguien que aporte algo más? No, yo pensaría, por ejemplo, pero estos son ideas que uno piensa en el calor de la conversación, no cuestiones que uno haya reflexionado seriamente. Si el problema es el hecho de que la designación supone la construcción de una red de apoyo necesario para obtener el éxito entonces uno tiene que preguntarse cómo se puede tener un sistema que no suponga la construcción de esa red de apoyos, ¿no? Por ejemplo, si uno dijera todos los jueces que satisfagan ciertas condiciones fijadas por la ley son elegibles. Y entre todos los jueces elegibles se, por ejemplo, sortea. Ahí uno no tiene un caldo de cultivo para la red de apoyo, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de cosas que uno debería estar pensando. No estoy haciendo una propuesta con esto, pero uno debería preguntarse, ¿cuál es el problema que queremos evitar? Porque claro, la otra solución sería, o sea, en la medida en que el Senado esté envuelto, es ingenuo pensar que el Senado no va a funcionar con la regla de oro de todo política, parlamento, por supuesto. ¿no? Entonces queremos sacar el Senado. ¿Y queremos que saque el Senado a cambio de qué? ¿Queremos pasárselo a un headhunter? ¿Vamos a tener headhunters nombrando ministro de la Corte Suprema? No, no puede ser. Es una discusión que se dio en la convención Igual muchísimo. podría ser, No puede ser, sería inaceptable. Es que es muy terrible en esos debates. O sea, sería una empresa privada que con criterios de empresa privada nombrara a ministro de la Corte. Inaceptable. Entonces no puede ser un headhunter, tiene que tener alguna interferencia, algún momento de participación política, pero tiene que ser un momento que disminuya todo lo que sea posible las condiciones para la creación de estas redes de apoyo. Yo creo que en vez de pensar de salir con un sistema y defender la muerte, yo lo pensaría al revés. Vamos construyendo desde abajo. ¿Qué es lo que queremos fomentar? ¿Qué es lo que queremos evitar? Yo diría, fomentar que participen los tres poderes porque son tres los poderes, a mí me parece una tontera, no tiene ningún sentido, ninguna racionalidad por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué habríamos de fomentar que participen los tres poderes? Irrelevante. Fomentar que dificultar la formación de redes de apoyo, altamente importante, y la pregunta es cómo se puede tener un sistema que dificulte, no que haga imposible, pero que dificulte en vez de facilite la formación de redes de apoyo, etc. Esa es la manera en que yo enfrentaría el problema. Es bien terrible en esos debates cuando uno ve entre elegir por elección los jueces o por designación, que al final lo interesante es ver los que están tratando de cambiar el respectivo sistema en sus propios países y cuando dicen lo mismo. A mí me pasó cuando estaba tratando de sacar la visa acá, peleando con la extranjería, que es una de las peores instituciones. Entonces, como, uno tiene esa sensación de llenar como el 15º cuestión que está preguntando lo mismo. Es como que deben privatizar todos esos servicios que no saben nada. Después te llaman Movistar para cobrar una cuestión que uno no tiene que pagar. Es como tiene que estatizar con Movistar para que no te hagan eso. Y cuando las soluciones son siempre lo mismo, es porque la cuestión es algo más abajo de eso. Y el problema en los países que tienen elección judicial, que ha sido bastante desastroso, 70% del dinero en las campañas judiciales en Estados Unidos es de la derecha. Y termina en una situación donde es los jueces más populistas los que van eligiendo y en los momentos electorales van dando juicios más duros. De hecho, si uno compara los jueces, porque hay jueces del Estado designados y jueces del Estado elegidos democráticamente, los elegidos democráticamente tienen menos posibilidad, casi la mitad, de dar vuelta a condenas a gente negra por pena de muerte. Y en momentos electorales aún baja la posibilidad de ese tipo de cosas. Dan esas señales al público. No, yo en general, como una solución en abstracto, a mí no me parece la elección popular de jueces, porque creo que todo el sentido de tener una judicatura independiente es que esa judicatura esté protegida de la opinión pública. Yo creo que o sea, si uno piensa, ¿cómo está diseñada la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados está diseñada para que los diputados estén tan expuestos como sea posible a la presión de la opinión pública, ¿no?
Y eso está bien, eso es funcional al hecho de que se produzca alguna forma de representación política. Claro, pero los jueces Pero el no pueden sentido ser de la rockstars. judicatura es No pueden ser rockstars precisamente- que se deben a no, su público. La No puede posición ser. del juez tiene que ser una posición protegida del ministro del Interior, de modo que al juez no le importe la opinión que el ministro del Interior tenga sobre su desempeño, y eso se logra diciendo los jueces son inamovibles. No puede el ministro del Interior decir, sáquenme ese juez. Si el ministro del Interior pudiera decir, sáquenme ese juez, entonces lo probable es que los jueces fallarían como quiere el ministro del Interior. Y lo mismo, creo yo, pasa con la opinión pública. La opinión pública demanda por ciertas cuestiones que aparecen en la prensa, ciertas cuestiones hace ciertas demandas respecto de casos particulares. Y yo creo que tomar decisiones respecto de los derechos de individuos en casos particulares, en una posición expuesta a la presión de la opinión pública, es la antítesis del Estado de Derecho. Sin duda alguna, el tema ahí es que no queremos que la opinión pública decida sobre casos específicos. Distinto es la opinión pública sobre la designación de jueces en general, que al final es una evaluación del personaje. No, lo que pasa es que si el juez sabe que en 4 o 5 años más va a tener que ir a la reelección, entonces por supuesto que va a tener presente cuál es la manera en que su decisión va a ser Exacto. recibida. Influye. Obvio. En ese sentido, Oye, tenemos un invitado, Hassan, Sí. que está esperando. Le salieron raíces ya. No, y ha sido muy entretenida y muy... o sea, a mí me ha servido mucho, además, siempre que me pasa con Fernando H. eso. Entonces, queremos agradecerte que hayas estado esta mañana con nosotros. Yo siempre he dicho que hay que invitarte más, pero eso es mi opinión. Y en o verdad, sea, si me en verdad... invitan menos, hay otras opiniones. entiendo. Mira qué hombre más inteligente. Te agradecemos en verdad, Fernando, que hayas estado con nosotros. Este es un tema que va a seguir dándole vuelta, así que de repente te llamamos en serio para seguir con este tema respecto del tema, no solamente de los circunscritos por el judicial, sino que a todo lo que pasa con la política mezclada, ¿no? Están todos los grupitos y las redes de poder. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile en que tenemos. El que existan medios, espacios como la voz de los que sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, Gracias. no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.